Papi, una pregunta. Yo quiero saber cuánto poder tiene la palabra de Dios. Melanie, qué pregunta tan interesante y profunda. Hoy nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es súper poderosa. Y lo primero que hizo Dios con su palabra fue crear el universo, fue crear el planeta Tierra. ¿Saben, Melanie? Cuando Dios creó este planeta Tierra y cuando Dios creó el universo, Dios no utilizó la materia preexistente. O sea, yo quiero, Melanie, que tú te imagines por un momento de que Dios hablaba y todo venía a la existencia. Si tú vas al capítulo 1 de Génesis, te das cuenta de que dice, y fue la tarde y la mañana, el segundo día, y entonces dice que Dios hablaba y todo venía a la existencia. Y vinieron las plantas, y entonces Dios hablaba y colocó los astros. O sea, Dios allí no movió un dedo como decimos nosotros. O sea, todo fue creado por el poder de su palabra. Pero lo vamos a comprobar con la Biblia. Me vas a ayudar leyendo Salmo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Melanie, ahí no dice que Dios tuvo que sembrar una plantita primero, que Dios utilizó la materia. No, ahí simplemente dice que con el aliento de su boca, con el poder de su palabra. O sea, Melanie, yo quiero que tú te imagines por un momento, o sea, como que tú hablas y entonces esas flores vienen a la existencia. ¿Cierto? Como que tú hablas y entonces apareció un río lleno de peces. ¿Qué opina de eso, Melanie? O sea, del poder de la palabra de Dios tan maravilloso. Pues que, es muy interesante porque, no, uno, como decía uno, no, no cualquier persona puede decir que tenga vida tal cosa o que tenga vida los micrófonos, si no, no pueden, digamos, tener vida. Pero al cambio Dios, con el poder que Él tiene, con el poder de su palabra que Él tiene, Él simplemente puede decir, sea la luz, sean las estrellas, Él podía decir sea un río, podía decir, y tan solo con el poder de su palabra, las cosas se hacían. Al cambio, nosotros qué? Tenemos que usar, ahí sí lo que se llama materia preexistente, ¿no? Nosotros no podemos crear algo de la nada. Toca usar digamos que otros objetos para crear unos objetos más grandes. Claro, Melanie. Hay algo que el ser humano necesita para creer en esa palabra y es la fe. Fíjate, Melanie, que Adán prácticamente fue el último en ser creado, ¿cierto? Cuando Dios creó a Adán, que luego en un momento vamos a hablar de la manera en que él fue creado, ya todo estaba listo. O sea, Adán necesitó fe para creer que ese jardín tan maravilloso del Edén, Dios lo había creado con su palabra. Entonces yo voy a leer Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¡Qué tremendo! Dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Melanie, cuando nosotros vamos al campo, nosotros para aprender a confiar más en Dios, para fortalecer la fe, debemos de ir al campo. Cuando nosotros vamos y vemos esas montañas maravillosas, cuando vemos las flores, cuando vemos esos jardines espectaculares, cuando vemos el paisaje, cuando vemos los ríos cristalinos, cuando vemos los mares, cuando vemos un sol radiante, cuando vemos las estrellas, Melanie, definitivamente vemos de que este mundo no fue creado al azar, de que este mundo tuvo un arquitecto, de que este mundo está al control de nuestro Dios. Pero lo que más me llena de confianza es que fue creado por su palabra. Así que, Melanie, ¿qué más podemos seguir allí profundizando acerca del poder de la palabra de Dios? Bueno, también podemos ver en Génesis 2:7 cómo creó Dios a Adán. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Entonces ahí, digamos, ahí se enfoca el texto en cómo fue creado Adán. Ahí dice de dos cosas, de polvo de la tierra y de aliento de vida. Simplemente como que Dios armó un muñeco, como ahí dice, un muñeco de polvo de la tierra, y para que ese muñeco, que todavía no tenía vida, tuviera vida, ¿qué hizo? No tuvo que usar ningún mecanismo, no tuvo que usar nada, sino que sopló aliento de vida y qué. Y ese muñeco, quizá de barro, de tierra o de polvo, no siguió siendo así, sino que se convirtió en un humano de carne y hueso. Melanie, ¿sabes cuál fue la diferencia entre toda la creación, entre toda la naturaleza y la creación del hombre? Y yo quiero aquí, Melanie, marcar una diferencia, porque Dios pudo haber dicho, y sea Adán, y sea el hombre, ¿cierto? No. Dios se tomó la delicadeza de inclinarse, de formar un muñeco de barro, de formarlo, lo pulió como ese alfarero divino. Y luego, como tú decías, Dios pues usa dos elementos, usa el barro y pues el aliento de vida. Luego sopló aliento de vida, le dio respiración a ese muñeco que luego vino pues a ser Adán, ¿cierto? Le dio vida. Pero Melanie, yo quiero que hagamos la diferencia de que mientras que todo lo creó por el poder de su palabra, Él quiso tener una cercanía con el hombre. O sea, desde la misma creación, Dios quiso tener una relación íntima con el hombre, una cercanía. O sea, Él pudo haber dicho, sea Adán, y Adán aparecer por ahí en el huerto, y Él desde el cielo crearlo. Pero Él dijo, no, el hombre es una especie diferente. El hombre yo lo voy a crear para que se relacione conmigo, para que hable conmigo, para que tenga comunión conmigo. Y por eso fue que el hombre fue creado de una manera muy especial. ¿Listo? Pero Melanie, ya que hablamos del poder de la palabra en la creación, de la palabra creadora, ahora yo quiero que traigamos esa palabra aquí a la actualidad. Porque a mí de nada me sirve de que sí, Dios creó el universo con su palabra, esa palabra creó todo, pero y cuando yo necesito un milagro, ¿en qué voy a confiar? ¿Será que la palabra de Dios sigue vigente? ¿Será que la palabra de Dios todavía sigue teniendo poder? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Allí en Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión va rogándole a Jesús pues de que necesita un milagro para su siervo, ¿cierto? Pero cuando Jesús quiere descender allí a su casa, no, tranquilo, no se preocupe. O sea, yo vengo a pedirte por un milagro, pero tú lo puedes hacer desde acá. O sea, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. El centurión, él sabía lo que era ejercer el poder, lo que era ejercer autoridad, porque él tenía siervos bajo su cargo. Y él le dijo, no, yo sé que tú tienes autoridad sobre tu palabra tiene poder, ¿cierto? Tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Y si tú desde acá le ordenas a la enfermedad que salga, que abandone a mi siervo, él va a sanar. Melanie, ¿y qué crees que pasó? Mira lo que dice el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué tremendo! O sea, en el momento en que Jesús pronunció las palabras de sanidad, en ese mismo momento, el siervo del centurión fue sanado. Él fue y preguntó, bueno, ¿y a qué hora mi siervo fue sanado? No, en tal y tal hora. Esa fue la hora en que Jesús pronunció las palabras de que iba a sanar. O sea que, aparte de que
que aparte de que Él tiene palabra creadora, de que el poder de su palabra no solo crea, sino también sana, también tiene el poder de resucitar, que lo encontramos en Juan capítulo 11, versículos 43 al 44. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces podemos ver ahí que Jesús también, aparte de esa palabra, tiene el poder de resucitar. No cualquiera puede decirle a un muerto, levántese y ande. Uno, o sea, si yo, no sé, si yo veo a alguien muerto, yo no le puedo decir simplemente, levántese, levántese. No, ese es el poder de la palabra que tenía Jesús o que tiene Jesús. La palabra, aparte de creadora, sanadora, resucita. Melanie, contundente definitivamente. La palabra de Dios tiene mucho poder. Sí, mi querido amigo y hermano, yo te quiero decir en esta hora que si tú estás padeciendo una enfermedad, si tú necesitas un milagro en tu vida, si necesitas restauración, esta palabra que hoy estamos predicando, esta palabra sigue vigente. Esta palabra tiene tanto poder como cuando Dios creó el universo. Esta palabra tiene tanto poder como cuando Jesús sanó al siervo del centurión. Esta palabra tiene tanto poder como cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera. Melanie, definitivamente Jesús no necesitaba hacer grandes esfuerzos para hacer un milagro. Con la palabra, él llamó a Lázaro, a su amigo. Melanie, 4 días. ¿Te imaginas tú, Melanie? 4 días llevaba a Lázaro de estar allí. Incluso le dijeron a Jesús, ya hiede. Ya son 4 días. Ya está en estado de descomposición. Sin embargo, la palabra tiene tanto poder que, aunque ya olía maluco, ¿cierto? Jesús lo levantó nuevamente y lo resucitó. Melanie, y sabes que hay una promesa. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice que cuando Cristo venga por segunda vez, dice que Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué tremendo! Esa palabra todavía puede resucitar muertos. Sí, Melanie. Muchos han muerto creyendo en Cristo. Y cuando Él venga en las nubes por segunda vez, con esa voz potente, con esa palabra poderosa, con esa voz de trompeta, va a resucitar a los muertos que creyeron en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Pero saben, Melanie, hay un texto maravilloso en Isaías que nos dice que cuando predicamos la palabra nunca regresa vacía. Porque cuando uno habla esta palabra por los medios digitales, cuando esta palabra la predicamos en un hogar, cuando la predicamos en la iglesia, esta palabra cuando alcanza algún corazón nunca regresa vacía. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Melanie, la palabra, por eso nosotros siempre nos motivamos a predicar por este medio, por este canal de Melanie Pregunta, por el canal de Hojas de Otoño. Nosotros por eso no paramos de predicar. Prácticamente todos los días dejamos mensajes en las redes sociales. ¿Sabes por qué, Melanie? Porque cuando nosotros predicamos esta palabra, jamás vuelve vacía a los labios de Dios. Siempre hace un efecto de salvación en cada corazón. Querido amigo y hermano, recibe esta palabra. Yo estoy seguro que esta palabra en estos momentos está haciendo una obra de transformación en tu vida. Hoy tú vas a aprender a confiar más en la palabra de Dios y yo estoy seguro que esta palabra hará milagros y no regresará vacía a los labios de Dios. Ok, también podemos encontrar podemos encontrar dos características de la palabra de Dios, que la encontramos en Hebreos 4, versículo 12.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí dice que la palabra de Dios, aparte de lo que ya hemos visto, es viva y eficaz. Y aparte de que es viva y eficaz, también es poderosa. Eso quiere decir que eficaz es porque, o sea, lo hace con rapidez, hace que funcione, y poderosa, pues ahí lo dice la palabra. Esa palabra eficaz tiene poder. Entonces podemos ver dos características que van muy ligadas. Porque cuando Jesús hacía un milagro, ¿cómo lo hacía? Tenía eficacia esa palabra, ¿verdad? Y también al mismo tiempo tenía poder. Entonces, los milagros que Dios cada día también hace en cada una de nuestras vidas contienen esas dos cosas, eficacia y poder. Lo podemos ver siempre reflejado en cada una de nuestras vidas. Melanie, definitivamente la palabra de Dios es la mayor bendición que podemos tener en nuestras vidas. ¿Y por qué dice que es como una espada de dos filos? Porque los dos filos representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿cierto? Son dos testamentos. No podemos dejar a un lado ninguno de los dos testamentos. La Biblia hay que leerla completamente. Melanie, cuando nosotros leemos la Biblia, algo pasa. O sea, cuando uno lee un capítulo de la Biblia, uno no vuelve a ser el mismo. Por lo menos yo, cuando leí la palabra, yo no volví a ser el mismo. Porque la palabra de Dios me transformó. Melanie, yo no hablo del poder de la palabra porque alguien me lo dijo. No, yo hablo del poder de la palabra porque yo lo viví. Tú también lo has experimentado. Tú también hablas del poder de la palabra. Has visto los milagros de Dios en tu vida, cómo Dios te usa. Entonces tú eres consciente, Melanie, que esta palabra tiene mucho poder. Esta palabra es efectiva, esta palabra es eficaz. Así que, mis queridos amigos, si no tienes una Biblia, yo quiero decirte que compra una Biblia. Debes tener una Biblia en tu hogar y no solo tenerla ya abierta en el Salmo 91 como una especie de amuleto, no. Esta Biblia, para que tenga poder, hay que abrirla, hay que leerla, hay que escudriñarla. Mire, es la bendición más grande que puede tener una familia. Es que todos los días abramos la palabra de Dios, así sea para leer un versículo, un capítulo. Hay gente que lee mucho, hay otros que leen poco, pero que nunca falte la palabra de Dios en nuestros hogares porque definitivamente tiene mucho poder. Melanie, hay algo, yo quiero terminar con algo contundente antes de hacer la invitación a todas esas lindas personas que ven este contenido. Y es que la palabra de Dios permanece para siempre. Allí en Isaías 48 nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice que la hierba se puede marchitar, la flor se puede secar, pero ¿qué va a pasar con la palabra? Va a permanecer para siempre. Melanie, esta palabra ha sido atacada. Esta palabra, el enemigo ha intentado destruirla. Esta palabra ha sido quemada. Allí en el Antiguo Testamento aparece, en una ocasión fue quemada. En Francia, en el año 1793, esta palabra fue quemada. Esta palabra ha sido encadenada, ha sido perseguida, pisoteada. Mejor dicho, Melanie, ¿qué no han tratado de hacer con esta palabra? Pero vea, aquí la tenemos, Melanie. Sigue vigente, con letra grande, con letra súper grande. Pero saben, Melanie, esta palabra va a ser quitada nuevamente dentro de muy poco. Por eso debemos aprovechar la palabra, debemos escudriñarla, debemos leerla. Hoy que tenemos libertad religiosa, pero esta palabra, Melanie, es la riqueza más grande que puede tener uno en la vida. ¿Qué invitación, Melanie? ¿Qué opinas de este punto? ¿Y qué invitación le haríamos a esas lindas personas que disfrutan del poder de la palabra? Bueno, mi invitación para
a aquellas personas que estén viendo este video es que nosotros podemos quizá haber dudado a veces de la palabra de Dios, de que no han pasado, digamos, le pedimos algo al Señor y no, digamos que pensamos que no ha sido eficaz su palabra y podemos decir, ay, sí, ven, no que era poderosa, no que hacía milagros, no que resucitaba, no que supuestamente era creadora y sanaba. Quizá muchos de nosotros alguna vez hemos dudado de esa palabra, pero como lo mencionabas, eh, a pesar de que la Biblia, esta palabra, ha pasado por muchas tribulaciones, muchas personas han muerto o murieron por causa de ella. ¿Qué podemos ver del ejemplo de esas personas? Que ellas nunca se rindieron. Asimismo debemos hacer nosotros. Debemos luchar por esta palabra, porque nos va a ser quitada. Quizá no la aprovechemos en el momento justo, en el momento adecuado, y luego vamos a decir, ¿por qué no usé la palabra? ¿Por qué no la leí? ¿Por qué no confié en la palabra de Dios mientras estuvo conmigo? Entonces, los invito a que cada día podamos aferrarnos más a esa palabra y sabemos que ya existe. Entonces, aferrémonos, no perdemos nada con leer la Biblia.